Última hora. La captura que nadie esperaba. Aldo N., alias El Balú, uno de los objetivos prioritarios a nivel federal, está bajo custodia de las autoridades. Pero lo más perturbador no fue cómo lo atraparon. Fue donde lo encontraron y lo que llevaba encima. Eran las 19:47 de la noche del martes, 3 de diciembre. El tianguis navideño del fraccionamiento La Guadalupana, Tenecatepec, bullía de vida. Familias comprando regalos, niños señalando juguetes. El aroma a ponche y churros flotando entre los puestos de piñatas y luces de colores. Y entonces, los disparos. 3 detonaciones secas rasgaron el aire frío de diciembre. Luego 2 más. El sonido inconfundible del crimen organizado operando a plena vista en medio de cientos de personas inocentes. El pánico fue instantáneo. Gritos, madres arrastrando a sus hijos detrás de los puestos, comerciantes tirándose al suelo. El caos se apoderó del mercado en cuestión de segundos. En medio del tumulto, un hombre corría. No huía del peligro. Huía de la justicia. Su nombre, Aldo N. Su alias, El Balú. Su organización, La Choquiza, el grupo criminal que tiene aterrorizado a Ecatepec con extorsiones, cobro de piso, homicidios y narcomenudeo. Mientras otras familias decoraban sus casas para Navidad, este hombre echaba bala en un tianguis lleno de niños. Pero esa noche, El Balú cometió un error fatal. Disparó en el lugar equivocado a la hora equivocada, porque a menos de 400 metros de ahí, elementos de la Policía Metropolitana y la Fuerza de Tarea Marina ya venían en camino. ¿Y lo que ese hombre llevaba encima? Eso cambiaría todo. A las 19:52, 5 minutos después del primer disparo, las unidades llegaron al perímetro del tianguis. El suboficial tercero Héctor Ramírez, de la Fuerza de Tarea Marina, fue el primero en descender del vehículo blindado. Tenía 31 años. Llevaba 9 en operaciones de alto impacto en el Estado de México esa noche. Su instinto le dijo que esto no era un simple reporte de disturbios. Tenemos visual de grupo hostil, uno armado. Procedemos. Reportó por radio. Los elementos de la Policía Metropolitana flanquearon por el lado norte. Marina cubrió el sur. El cerco se cerró en menos de 90 segundos. Las luces navideñas parpadeaban sobre los uniformados mientras avanzaban entre los puestos de juguetes. El Balú lo vio. Vio los uniformes, vio las armas largas y corrió. Atravesó 3 puestos de ropa, tiró una mesa de muñecos de peluche, empujó a una anciana que vendía veladoras. El olor a pólvora aún flotaba en su ropa. Pero no llegó lejos. A 47 metros del punto inicial, los elementos lo alcanzaron. El forcejeo fue breve, intenso. El sujeto intentó meter la mano a su cintura. Un marino le detuvo el brazo. Otro lo derribó contra el pavimento mojado en el suelo, boca abajo. Aldo N. fue sometido. La revisión inmediata confirmó lo que una pistola tipo escuadra calibre 32 con un cargador abastecido con 8 cartuchos útiles. El arma aún olía a pólvora fresca. Pero lo más perturbador vino después. Varios comerciantes de la zona se acercaron con la clara intención de impedir la detención. Gritos, empujones, amenazas veladas. El mensaje era: el Balú no estaba solo en ese tianguis. Los elementos mantuvieron la calma. El detenido fue asegurado. Y mientras lo subían a la unidad, el propio Aldo N. habló: soy de La Choquiza. Alardeó con una sonrisa que helaba la sangre: y esto no se va a quedar así. Pero lo que encontrarían en sus bolsillos revelaría algo mucho más oscuro. La Guadalupana no es solo un fraccionamiento más de Ecatepec. Es el corazón comercial de una de las zonas más densamente pobladas del Estado de México. Cada diciembre, sus calles se transforman en un mar de puestos ambulantes. El tianguis navideño es tradición, es sustento, es la economía de cientos de familias. Pero también es territorio en disputa.
Desde hace años, la Choquiza ha extendido sus tentáculos sobre esta zona. El cobro de piso es ley no escrita. Los comerciantes pagan o sufren las consecuencias. Las denuncias son pocas. El miedo, absoluto. ¿Qué hacía el Balú en ese tianguis esa noche? Las autoridades tienen una teoría. No estaba comprando regalos navideños. Estaba trabajando. Porque mientras otros celebraban la temporada, la Choquiza seguía operando, cobrando, amenazando. Y cuando alguien se resistía, disparando. El reporte vecinal que activó el operativo hablaba de detonaciones de arma de fuego y un grupo de personas alterando el orden. Lo que no decía era que esas personas llevaban meses aterrorizando a los locatarios. Pero las autoridades ya lo sabían. La captura de El Balú no fue casualidad. Fue el resultado de meses de inteligencia, de vigilancia, de esperar el momento exacto. Y esa noche, en medio de las luces navideñas y el olor a tamales, el momento llegó. Lo que faltaba era confirmar quién era realmente este hombre y por qué era tan importante. Lo llaman el Balú, no por cariño. Lo llaman así porque, según fuentes de inteligencia, tiene la capacidad de desaparecer, de esfumarse entre la multitud como si fuera uno más, un fantasma con pistola. Aldo N. no es un sicario cualquiera. Es un operador de zona. Un hombre que conoce cada callejón, cada tianguis, cada negocio de la Guadalupana y colonias aledañas. Su función dentro de la Choquiza era cobro de piso, extorsión directa y vigilancia de territorio. Pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso no era su violencia. Era su invisibilidad. La Choquiza. El nombre resuena con terror en Ecatepec. Esta organización criminal se ha convertido en una de las estructuras delictivas más brutales del Estado de México. Sus actividades no se limitan a un solo extorsión, despojo de propiedades, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo, cobro de piso a comerciantes formales e informales. Su modus operandi es brutal en su simplicidad. Llegan, amenazan, cobran. Si no pagas, las consecuencias van desde golpizas hasta balazos. No hay negociación. No hay piedad. No hay escapatoria. El grupo opera mediante células distribuidas en colonias populares. Cada célula tiene un encargado de zona. Cada encargado reporta a un mando medio. Y cada mando medio respondía, hasta hace poco, a un solo hombre. Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias El Choco. Pero el Choco ya no está libre. Fue detenido en septiembre de este año y vinculado a proceso por delincuencia organizada, secuestro y privación ilegal de la libertad. El líder cayó, pero la estructura no murió con él. Y el Balú era una de las piezas que mantenía viva esa estructura que revelaría su captura. Sobre los que quedaban, eso estaba por descubrirse. El teléfono de El Balú no tenía contraseña. Primer error. Los analistas de inteligencia que revisaron el dispositivo encontraron más de 200 mensajes en una aplicación encriptada, conversaciones en código, referencias a paquetes, zonas limpias y clientes nuevos. Coordenadas, nombres, apodos. Pero eso era solo la superficie en la galería del teléfono. Fotografías de locales comerciales en Ecatepec, negocios de comida, tiendas de ropa, papelerías, ferreterías. Cada imagen tenía una nota adjunta, montos de cobro, fechas de pago y en algunos casos, la frase sin respuesta marcada en rojo. Era un catálogo de extorsión, un mapa del terror que la Choquiza había tejido sobre el municipio más poblado del país. Los investigadores contaron 47 negocios fotografiados, 47 familias viviendo bajo amenaza, 47 historias de miedo que nadie se atrevía a contar. Una de las conversaciones, fechada apenas 72 horas antes de la captura, mencionaba una reunión. Los que quedan se juntan el viernes. Hay que reorganizar. El mensaje confirmaba lo que las autoridades sospechaban tras la caída del Choco, la estructura intentaba levantarse de nuevo.
Pero había algo más en ese teléfono, algo que heló la sangre de los analistas. Una lista. Nombres de personas no criminales, testigos, comerciantes que se habían negado a pagar, gente que había denunciado. La lista tenía un título simple. Pendientes. ¿Pendientes de qué? La respuesta era obvia y escalofriante. Y mientras los investigadores procesaban esa información, a 30 metros de donde el Balú había sido derribado, una madre abrazaba a sus hijos sin saber que acababan de salvarse de algo mucho peor. Claudia Hernández tenía 34 años, era madre soltera, trabajaba como empleada doméstica 6 días a la semana. Esa noche había llevado a Sofía, de 8 años, y a Daniel, de 5, al tianguis para comprarles un regalo adelantado de Navidad. Solo quería verlos sonreír, diría después. Cuando sonaron los disparos, Claudia hizo lo único que pudo. Tiró a sus hijos al suelo y los cubrió con su cuerpo. El concreto estaba frío, húmedo. Podía sentir el temblor de Daniel contra su pecho. Podía oler la pólvora mezclándose con el aroma de los tamales que alguien había dejado caer. Podía escuchar los gritos, las carreras, el caos. «Mamá, ¿nos van a matar?», preguntó Daniel con la voz quebrada. «No, mi amor, no pasa nada. Solo no te muevas, solo cierra los ojos». Pero Claudia temblaba tanto como él. Sofía no dijo nada, solo apretó la mano de su madre con tanta fuerza que le dejó marcas. Sus ojos estaban abiertos, fijos, viendo algo que ningún niño debería ver en una noche de compras navideñas. Cuando los uniformados llegaron y el sonido de la persecución se alejó, Claudia no se levantó de inmediato. Se quedó ahí, abrazando a sus hijos con los ojos cerrados, rezando. «Creí que no iba a haber otro día», confesó después a los paramédicos. «Venimos a comprar un juguete, solo eso. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas aquí? ¿Por qué en Navidad?». No tenía respuesta. Nadie la tenía. Daniel no habló hasta que llegaron a casa. Sofía no soltó la mano de su madre en toda la noche. Y mientras Claudia trataba de explicarles que estaban a salvo a 400 metros de ahí, los analistas descubrían algo que hacía esta captura aún más urgente. El segundo hallazgo llegó a las 22:15, cuando los especialistas de la FEMDO terminaron de analizar los archivos ocultos del teléfono. Había una carpeta protegida dentro. Un organigrama. No era un documento cualquiera. Era el mapa completo de la célula que operaba en la Guadalupana y colonias aledañas. Nombres, apodos, funciones, territorios asignados, incluso números de teléfono. El Balú no era solo un cobrador. Era el administrador de la información. El que sabía dónde estaba cada pieza del rompecabezas. Y ahora las autoridades también lo sabían. El organigrama mostraba una estructura de 23 operadores activos solo en esa: cobradores, halcones, distribuidores de droga. Todos conectados por una red de comunicación que pasaba por el Balú. Pero lo más perturbador no estaba en los nombres conocidos. Estaba en los que no cuadraban. 3 iniciales aparecían marcadas con un símbolo diferente. Contactos internos, decía la nota. Contactos que, según el código usado, no eran criminales. Eran algo peor. Infiltrados en las autoridades, informantes pagados, funcionarios corruptos. La investigación apenas comenzaba. Una nota de voz grabada 5 días antes confirmaba los peores temores. El Choco cayó, pero los contactos siguen. Mientras ellos estén, nosotros seguimos. La Choquiza no solo operaba con violencia. Operaba con protección. Y ahora esa protección tenía nombre o al menos iniciales. Esta información necesitaba llegar a un solo lugar, a una sola persona. Y esa persona ya estaba esperando el reporte. La información llegó a las 23 horas. Omar García Arfuch recibió el reporte completo mientras revisaba los avances del operativo coordinado con Marina en el Estado de México.
Un objetivo prioritario federal capturado en un tianguis navideño con un arma recién disparada. Un catálogo de extorsión en su teléfono, una lista de pendientes que incluía testigos y un organigrama que revelaba contactos internos. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío. Son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Son el momento exacto donde la información se convierte en acción. Quiero todo lo que hay en ese organigrama verificado en las próximas 48 horas. Cada nombre, cada inicial, cada contacto. Y quiero protección inmediata para todos los que aparecen en esa lista de pendientes, ordenó. Desde la Secretaría de Seguridad se activó el protocolo Halcón 7, diseñado específicamente para desmantelamiento de estructuras de extorsión. Equipos de análisis comenzaron a cruzar la información con las bases de datos existentes. Pero Harfuch veía más allá del arresto individual. En septiembre, el Choco, la cabeza. En octubre, la Güera y el colombiano, los mandos medios. En noviembre, Ricardo N., el operador del huachicol de agua. Y ahora, en diciembre, el Balú, el administrador de información. La Choquiza ya no es una amenaza completa, declaró. Es una estructura en agonía y vamos a terminar lo que empezamos. Su segundo mensaje fue igual de cada detenido es un mensaje. El Estado no negocia con la extorsión. No importa si es en un tianguis, en una plaza o en una colonia popular donde opere el crimen. Va a llegar la autoridad y esos contactos internos que aparecen en ese organigrama también van a caer. Los operativos de seguimiento fueron ordenados esa misma noche. La reunión del viernes que mencionaban los mensajes ya estaba siendo monitoreada. La Choquiza estaba siendo cazada pieza por pieza y ahora las piezas que quedaban tenían nombre. La captura de El Balú se suma a una cadena de golpes que ha desmantelado progresivamente a la Choquiza en los últimos 3 meses. Septiembre Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias El Choco, líder del grupo, fue detenido y vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro. El mismo mes cayeron Zulma N., la Güera, señalada como líder regional, y Andrés N., el colombiano, que confirmó las conexiones internacionales. Además, 5 presuntos integrantes fueron asegurados en la colonia Héroes de Granaditas con armas, droga y más de 200.000 pesos en efectivo. Noviembre Ricardo N., el operador de las pipas de agua y tomas clandestinas, fue arrestado. Diciembre El Balú y con él, el mapa completo de la célula. La estructura que aterrorizaba a Ecatepec está cayendo. Pero las autoridades saben que esto no es el final. La Choquiza operaba con células independientes, explicó un mando de inteligencia. Puedes cortar varias cabezas, pero las extremidades siguen moviéndose. Y algunas de esas extremidades todavía tienen garras. Los comerciantes del tianguis de la Guadalupana fueron contactados por autoridades municipales. Se ofrecieron líneas directas de denuncia, patrullajes reforzados, presencia permanente durante la temporada navideña. Pero el miedo no desaparece con un boletín de prensa. Los locatarios saben que la Choquiza tiene ojos en todas partes, que los halcones siguen vigilando, que un arresto no significa que mañana no llegue otro a cobrar. Y esos contactos internos que aparecían en el organigrama seguían operando, seguían protegiendo. La pregunta que queda flotando en el aire es cuántos más quedan y cuánto tiempo antes de que intenten reagruparse. Porque la reunión del viernes todavía no había ocurrido y alguien iba a llegar a ella. El miércoles por la mañana, el tianguis de la Guadalupana volvió a abrir. Los puestos de juguetes reacomodaron su mercancía. Las señoras del atole encendieron sus anafres. Los vendedores de luces navideñas colgaron sus extensiones entre los postes como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Los comerciantes miraban más, hablaban menos. Cada rostro desconocido era evaluado con desconfianza. Las luces de Navidad seguían parpadeando, pero la alegría se sentía más frágil. En el punto exacto donde el Balú fue derribado,
Alguien había dejado una veladora encendida. No para él, para la paz que este lugar alguna vez tuvo, para la esperanza de que algún día vuelva. Esa noche, Claudia Hernández no volvió al tianguis. Le prometió a sus hijos que irían otro día, cuando esté más tranquilo, les dijo, aunque no sabía si ese día llegaría. Daniel seguía sin hablar mucho. Sofía seguía apretando la mano de su madre cada vez que escuchaba un ruido fuerte. Mientras otros celebraban la Navidad, ellos intentaban olvidar. Porque la verdad es esta. Hoy el Estado respondió. Hoy la Choquiza perdió otra pieza. Hoy el Balú duerme en una celda de la Fendo, esperando que determinen su futuro. Pero el crimen organizado no desaparece con un operativo. Se repliega, observa, espera. Y mientras las luces navideñas parpadean sobre los puestos del tianguis, una certeza permanece en el aire frío de Ecatepec. Lo que se defiende hoy no se protege con un solo arresto. Se defiende todos los días o se pierde para siempre. Hoy el Estado respondió con fuerza. Mañana tendrá que responder otra vez.